Arturo Gómez y sus 4 hijos tuvieron la idea de crear un niño Dios gigante, después de que uno de sus hijos les dijera que había tenido una visión del niño. Mi tercer hijo, que se llama David, fue el que tuvo la idea de crear un niño Dios, porque sí tuvo algunos problemas con la drogadicción. Empezaba y sí cayó. Entonces, dentro de sus ideas, de sus imágenes que le llegaban, tenía la idea de que había visto al niño Dios y que él le preguntó al niño Dios, ¿y qué quieres de mí? Y entonces pues, él tuvo la idea de que el niño Dios le hablaba y que quería que hiciera una imagen. Así que en 2013, la familia Gómez, en donde todos se dedican al arte y a hacer artesanías, comenzaron con los trabajos para darle vida al Niño de la Paz y el Bien, que mide 3,5 metros de largo y pesa media tonelada. La piel está hecha de resina, los ojos de poliéster cristalino y las pestañas de vellos de caballo. Es una pieza que está constituida con un esqueleto hecho de metal soldado, fierro soldado. Posteriormente lleva una capa de espuma de poliuretano, que es un material ligero, algo parecido al unicel. Y el acabado es a base de resinas y fibras de vidrio para darle resistencia, totalmente hecho a mano. El niño es una réplica original a la de los niños pequeños. El trabajo y los detalles fueron perfectamente cuidados. El niño ha sido exhibido en otros estados y alcaldías debido a su gran parecido, y estará en la explanada de la alcaldía Iztapalapa hasta el 12 de enero de 2020. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.